esta ocasión solamente una parte de un proyecto de investigación mucho más amplio que hicimos el año pasado en la Universidad de Guadalajara, 4 investigadores, en este caso el doctor Daniel González aquí presente, Adriana Olivares, Marco de Paulini y su servidora María Teresa Pérez. Yo vengo a hablar de un tema que curiosamente siendo un tema tan actual, porque hace 20 años era complicado, era muy raro ver que se discutían temas de violencia de género en espacios de discusión académica y demás, incluso en las redes sociales, etcétera. Actualmente es un problema gravísimo que se comenta en todos lados y es un tema que no solamente afecta a México, sino también bueno, a muchos países como ya sabemos, ¿no? Bueno, el trabajo general tuvo como tuvimos 4 investigadores en él. Su servidora trabajó en la parte de la contextualización y la conceptualización de las bases teóricas que alimentaban el trabajo. Daniel trabajó en la parte de la conceptualización de los términos que ahora les voy a ir explicando. La doctora Adriana trabajó fundamentalmente en la parte metodológica y también en la conceptualización de la movilidad. Y Marco trabajó en la parte práctica de la adecuación de los casos de estudio con la planimetría que se generó en el trabajo de investigación, que no va a ser parte de la presentación. Trato de que sean 15 minutos y solamente hablar de la primera parte del trabajo. Lo primero que quiero explicarles es que, bueno, en la parte de la conceptualización y contextualización del trabajo, trabajamos, ahí, para atrás, ¿le puedes dar para atrás, por favor? En la definición, otra vez atrás, otra vez, ahí. En la definición de 5 categorías conceptuales técnicas que definen la parte teórica del trabajo. En primer lugar, trabajamos el término del derecho a la ciudad segura. En segundo lugar, el espacio público y la movilidad cotidiana. En tercer lugar, trabajamos los llamados, fue una aportación de la investigación, los espacios de confianza desde la perspectiva de género, el derecho a la información actualizada, oportuna, y en quinto lugar, la educación para el cambio cultural hacia la igualdad de género, que pienso que es lo más difícil de lograr. Para ello, para el análisis de este trabajo, tomamos 2 documentos importantes como antecedentes. En el año 2015 se realizó por el Instituto Jalisciense de las Mujeres el diagnóstico para la difusión, prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público de Jalisco, y en el año 2017 pues el programa de prevención ya de la violencia contra las mujeres durante la movilidad cotidiana en el transporte público urbano de Jalisco. Adelante, por favor. Es importante mencionar que México realmente sí ha tenido mucho trabajo en cuanto a la redacción y publicación de políticas públicas que realmente se preocupen por estos temas, pero la aplicación de las leyes, la puesta en práctica de las mismas y el cambio de mentalidad para aplicarlas y para exigirlas, ahí evidentemente nos hemos quedado. Es un problema, la violencia de género en México es un problema estructural, es un problema que tiene que ver con una carga histórica y cultural importante, basado en una sociedad eminentemente machista, que ha hecho muy difícil que estas acciones concretas de las oficinas administrativas gubernamentales, municipales, federales, etcétera, realmente hay algún cambio real en la sociedad en que vivimos. Fíjense que en el programa integral para prevenir, atender, erradicar, vamos, ¿me la pasas tú, por favor? Ok. El programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del año 14 al 2018, del porcentaje de las mujeres entrevistadas de más de 15 años que tenían una relación de pareja, el 43% de la población aceptó que había sufrido en su vida de pareja algún tipo de violencia. Y en la encuesta, en el ENDIRE, la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares del 16, se establece que el tipo de violencia comunitaria, que es una modalidad de la violencia, que es la que se realiza en el ámbito público, en plazas, calles, espacios públicos, mercados y en el transporte público, obviamente dice que 39 de 100 mujeres
reconocen haber tenido este tipo de violencia en cuanto a su vida cotidiana. Una de las leyes que, bueno, fue un poco pionera en México para empezar a establecer y analizar estos temas fue la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue desde el año 2007 y con ella se pretendía hacer una base de datos de mujeres víctimas de la violencia y por supuesto esto no se ha podido implementar porque la primera y la más importante razón es que la mayoría de las mujeres que sufren violencia de género ni siquiera la denuncian. Y una de las razones que estuvimos discutiendo y analizando en el trabajo, una de las primeras es que tampoco tienen idea que eso era violencia, lo que estaban viviendo, ¿no? O sea, los tipos de violencia no se conocen, no conocen las formas de luchar contra ella o qué cosa hacer para poderlo solventar, por supuesto, y una vez que lo saben y lo tienen asimilado, no saben qué hacer para denunciar o para hacer algo para protegerse, en todo caso, ellas mismas. Adelante. En el marco contextual que analizamos, el marco internacional con todas las leyes que se han redactado en el marco nacional y en el nivel estatal, esta ley general de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia establece que 39-40 mujeres de 100 han sufrido la violencia comunitaria en su vida diaria. Adelante, por favor. De los 5 elementos teóricos que les comenté al principio, el primero que analizamos fue el derecho a la ciudad segura. Todos sabemos que desde el año 96 ha habido interés por parte de ONU Hábitat en realizar los documentos normativos que establecen el derecho a la ciudad segura, fundamentalmente haciendo hincapié en el tema de la mujer. Muchas reuniones a nivel mundial que establecen los aspectos normativos y cómo erradicarlo o cómo complementarlo dentro de las ciudades. En el índice de ciudades prósperas del año 2016 se establece en las dimensiones de la prosperidad que ellos en las dimensiones de la prosperidad que se establece por ONU Hábitat, que establecen la productividad, la infraestructura de desarrollo, la calidad de vida, obviamente ya aparecen algunas subdimensiones interesantes, que es la movilidad urbana. En cuanto a calidad de vida, aparece el espacio público, y adelante por favor, y en la equidad e inclusión social aparece la inclusión de género como uno de los subtemas importantes a definir y a sustentar en cuanto a las políticas públicas que se establecen dentro de las leyes en México. Adelante, por favor. También estudiamos en este marco contextual y conceptual del trabajo de investigación el concepto del derecho a la ciudad, del derecho a la ciudad segura, y bueno, no podemos dejar de mencionar la importancia, la relevancia que ha tomado en los últimos años el clásico libro de Henry Lefebvre del derecho a la ciudad, que incluso se ha utilizado como elemento normativo y como base de muchas leyes que aplican muchos países para definir cuáles son las características, la Carta del Derecho a la Ciudad que ya tiene la Ciudad de México, y bueno, y también a nivel del Estado de Jalisco, que es de donde yo vengo, la Universidad de Guadalajara. Se propone también cambiar el Código Urbano por una ley de derecho a la ciudad que establece, bueno, el derecho de no solamente mujeres, sino mujeres, hombres y todos a una ciudad segura. Adelante. El tema del espacio público y la movilidad cotidiana también fue un tema que analizamos en el trabajo, que estuvimos viendo cómo la violencia comunitaria es un tipo de violencia que se establece y se da por existente. Las desigualdades que persisten en las conductas tradicionales en la sociedad dominada fundamentalmente por los hombres, evidentemente menoscaban la calidad de vida de las mujeres, y en el transporte público, que es al final el caso de estudio que hicimos, pues tiene mucho que ver con este tema. La movilidad cotidiana, que se establece a diferentes niveles. Ya vemos que la movilidad cotidiana a nivel de barrio, donde la mujer tiene un sistema cíclico de movilidad, donde se dedica fundamentalmente al abasto, etcétera, etcétera, y la movilidad a nivel metropolitana, que implica el desarrollo de infraestructuras de servicio, transporte público eficiente, incluyente, accesible, etcétera, etcétera, que nos permita, tratar de sacar de nuestra vida este tema, ¿no? Adelante, por favor.
La relación entre el derecho a la ciudad desde del derecho a la ciudad vista desde una perspectiva de género tiene estos 5 elementos importantes a tener en cuenta, como la seguridad en los ambientes urbanos, en los espacios públicos, las infraestructuras y el transporte público que deben garantizar esa seguridad en las mujeres, la proximidad entre viviendas, servicios y empleos, que no se da mucho en nuestras ciudades, tratar de romper la dicotomía de las esferas públicas y privadas, y la participación en la toma de decisiones, gobernanza y planificación en todas las políticas públicas. Adelante. El tercer punto que vimos, que analizamos, fue la construcción del concepto de espacios de confianza, de la ciudad, que bueno, que habla de digamos, es una categoría teórica que vincula los conceptos que vimos en el programa, la redefinición del espacio público, visto en su función a nivel metropolitano, de una perspectiva de género, y la vinculación de la movilidad con el transporte público. Adelante. Bueno, la relación en esos espacios de confianza de un transporte, la existencia de un transporte público seguro, paraderos y parabuses seguros, espacios públicos también seguros, itinerarios seguros, mediante estudios que se pueden seguir haciendo. Adelante. Adelante. La cuarta categoría es la información y la difusión oportuna. Obviamente es muy importante que la gente sepa qué cosa es violencia, cómo se puede luchar con ella. En principio, una de las tipos de violencia que realmente les digo, conocimos en ese tipo de estudio es la violencia patrimonial, que de repente no sabíamos ni siquiera que existía la violencia patrimonial, cuando bueno, el hombre es el dueño de absolutamente todo lo que existe en la casa, y no te das cuenta que también es una forma de ejercer violencia sobre la mujer, ¿no? Entonces, el derecho a tener información y la difusión oportuna es también un aspecto importante a tener en cuenta. Y bueno, hicimos una serie de propuestas: generar módulos itinerantes de información con especialistas en los diferentes sectores jurídicos, sociológicos, psicológicos, etcétera, encuestas periódicas a los usuarios del transporte público, creación de una especie de redes de ayuda para formar redes de autocuidado entre usuarios y usuarias del transporte público. Adelante, por favor. Y en quinto y último lugar está la educación integral y colaborativa para la transformación cultural hacia la equidad de género. O sea, también hicimos algunas propuestas importantes de cómo se podía seguir implementando acciones de capacitación de técnicos profesionales, alianzas, por supuesto, estratégicas con universidades públicas y privadas para promover la incorporación de la perspectiva de género a todos los estudios, incluso a los planes de estudio de las licenciaturas a nivel de universidad. Bueno, identificar líderes comunitarios de colonias, que después hicimos la segunda parte del programa, hicimos un trabajo de campo en 2 colonias, en la ciudad de Guadalajara, y bueno, la Secretaría de Cultura, Tomás, ¿dónde estás? Promover programas recreativos y culturales para jóvenes y su familia, donde la perspectiva de género obviamente sea un tema importante y contribuya a prevenir el riesgo. Adelante, por favor. Bueno, algunas conclusiones generales de cómo hicimos estos análisis, tratando siempre de garantizar las condiciones de seguridad para las mujeres y su movilidad por las ciudades. Adelante. Y bueno, ya. ¿La otra? Listo, gracias. Es todo.